¿Qué pasaría si el hombre que una vez destrozó a tu familia regresara a tu vida años después pidiendo perdón? Para Grace Whitmore, la vida finalmente había encontrado su equilibrio. Eason prosperaba. Había risas en cada rincón de su hogar. Y la sombra de Charles Callahan, padre, parecía un recuerdo lejano. Pero una fresca tarde de otoño, esa sombra cruzó su puerta principal, mayor y humilde, con una súplica inesperada. ¿Se reabrirían las cicatrices del pasado? ¿O podría esta familia reescribir su final? Quédate conmigo porque lo que suceda después desafiará todo lo que crees saber sobre el amor, el perdón y las promesas que cumplimos. Las grandes puertas blancas de Maplewood Estates se abrieron con un susurro mientras un elegante sedán negro avanzaba silenciosamente por la curva del camino de entrada. Al volante, Richard Rick Callahan apretaba el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El aire dentro del coche era denso, sofocante. Habían pasado 2 largos años desde la noche en que su esposa, Emily Callahan, desapareció sin dejar rastro y la noche en que su hijo Eason, de 7 años, dejó de hablar. Desde entonces, su enorme mansión de Connecticut se había quedado en silencio, como una gran sala de conciertos desprovista de música. Cada eco en sus pasillos de mármol parecía burlarse de Rick con lo único que nunca podría recuperar, la risa de su hijo. Durante los últimos 2 años, Rick había contratado a 23 especialistas infantiles, niñeras, logopedas e incluso psicólogos pediátricos. Todos fracasaron. Todos se marcharon conmocionados por la negativa de Eason a hablar, su gélida distancia y la mirada vacía en sus ojos. Rick había empezado a creer que nada ni nadie podría volver a contactar con su hijo. Eso fue hasta esta mañana, cuando la agencia llamó. Habían encontrado a alguien, una mujer con una habilidad especial en el manejo de niños traumatizados. Su nombre era Grace Whitmore. Estaba disponible de inmediato. Rick casi declinó después de tantos fracasos. La esperanza parecía un lujo peligroso, pero algo en el tono de la agencia lo hizo dudar. En contra de su buen juicio, aceptó reunirse con ella. Era media tarde cuando el timbre de la puerta principal resonó por toda la mansión. Desde el rellano de arriba, Rick vio a Maggie Hensley, ama de llaves de la familia desde hacía 15 años, abriendo las enormes puertas de roble. Allí estaba una mujer esbelta de 20 y tantos años. Su cabello castaño estaba recogido con cuidado en un moño bajo. Pero lo que atrajo la mirada de Rick y la mantuvo fija en ella fue el delicado pañuelo de seda que le cubría el lado derecho del rostro. Su atuendo era modesto, impecable, casi anticuado, y solo llevaba una pequeña maleta de cuero desgastada. El tipo de maleta que hablaba de una vida sin excesos. «Señor Callahan», dijo en voz baja, extendiendo una mano temblorosa. «Gracias por recibirme». Su voz. Había algo en ello, tranquilo, firme, casi familiar. Pero Rick no entendía por qué. Caminaron juntos por el pasillo hacia la sala. La mirada de Grace parecía abarcar cada cuadro, cada pasillo, cada rincón tranquilo, como si memorizara el espacio. Cuando volvió a hablar, Rick se quedó paralizado. «¿Cómo está Eason hoy?», preguntó. Rick se quedó paralizado. No había mencionado el nombre de su hijo. Ni una sola vez. Ni en su llamada. Ni a Maggie en la puerta. «¿Cómo sabes el nombre de mi hijo?». Su tono era cauteloso, casi cortante. Los ojos de Grace parpadearon y apartó la mirada rápidamente. «La agencia me dio algunos detalles básicos. Supuse que lo sabías». Rick no respondió. En cambio, señaló el sofá de cuero color crema en la sala. Se sentó con cuidado, inclinando el cuerpo para que el lado de la bufanda de su cara quedara oculto. Rick se inclinó hacia adelante. «Voy a ser sincera con usted, señorita Whitmore. Mi hijo no ha dicho ni una palabra desde la noche en que su madre se fue. No juega. No se ríe. Apenas come. Simplemente existe». Grace escuchó sin interrumpir con sus ojos oscuros y legibles. Cuando Emily se fue después de una pelea. Rick admitió que tenía la voz tensa.
Dejó una carta, diciendo que era mejor para todos, especialmente para Isen. Intenté encontrarla, contratar investigadores privados, pero desapareció. No tenía dirección de reenvío, nada. La voz de Grace era tranquila. ¿Crees en esa carta? La pregunta era demasiado directa, casi intrusiva, y Rick sintió que se le apretaba la mandíbula. Creo que ella tomó su decisión. Grace no respondió, solo asintió lentamente. ¿Puedo conocerlo? Rick dudó. Debo advertirte que se esconde de los desconocidos. Puede que ni siquiera te mire. No pasa nada. No lo obligaré. Arriba, las paredes del pasillo estaban cubiertas de fotografías familiares. Sin embargo, Grace notó algo peculiar. Todas las fotos que alguna vez incluyeron a Emily habían desaparecido. Solo los huecos vacíos en el arreglo insinuaban dónde habían estado. Rick llamó suavemente a la puerta de una habitación. Isen, alguien está aquí para recibirte. Silencio. Está ahí dentro, susurró Rick. Rara vez sale a menos que sea para comer. Grace preguntó si podía entrar sola. Tras una pausa, Rick se hizo a un lado a regañadientes. Ella abrió la puerta lentamente. La habitación era todo lo que debería ser la habitación de un niño. Sábanas de Spider-Man, estantes de libros infantiles, juguetes esparcidos por la alfombra, pero el aire se sentía seco. Como si le hubieran vaciado la felicidad. Isen estaba sentado acurrucado en un rincón, agarrando un osito de peluche deshilachado. Su cabello castaño oscuro le caía sobre los ojos. Cuando la vio, no se movió. Grace estaba sentada en el suelo a unos metros de distancia, bajando la voz. Hola, Isen. Me llamo Grace. Ninguna reacción, solo una mirada larga y atenta. Su mirada se detuvo en su bufanda. ¿Es ese tu oso? Preguntó en voz baja. Seguía, sin decir nada. Entonces empezó a tararear. Era una canción de cuna. Simple, casi infantil. Pero, mientras la melodía llenaba la habitación, Isen levantó la cabeza ligeramente. Entrecerró los ojos como si intentara recordar algo. ¿Conoces esta canción?, preguntó. No pronunció palabras, pero una leve arruga apareció entre sus cejas. La mirada de Grace se desvió hacia el borde de su cama, donde algo llamó su atención. Una pila de dibujos medio escondida debajo. Ella señaló. ¿Te gusta dibujar? Isen dudó. Luego deslizó lentamente unas páginas hacia ella. Figuras de palitos, un hombre alto, una mujer de pelo largo, un niño pequeño. En algunas, la figura de la mujer había sido garabateada con trazos ásperos. El pecho de Grace se encogió, pero su voz se mantuvo firme. ¿Es esta tu familia? Por primera vez, Isen asintió levemente. Es hermosa, dijo Grace. ¿La extrañas? Sus brazos se apretaron alrededor del osito de peluche mientras una lágrima resbalaba por su mejilla. Grace extendió una mano, no para tocar, sino para ofrecerse. Después de un momento, Isen extendió un dedo, justo lo suficiente para rozar el de ella. Voy a cuidarte, susurró. Lo prometo. Fuera de la puerta, Rick escuchaba. Cuando Grace salió, su expresión era cautelosa, pero había algo en sus ojos, algo cercano a la esperanza. Ahora, déjame preguntarte, ¿qué crees que Grace esconde detrás de esa bufanda? ¿Y por qué parecía saber tanto de Isen ya? Si fueras Rick, ¿confiarías en ella después de ese primer encuentro? ¿Y qué crees que Isen recordó cuando escuchó esa canción de cuna? Deja tus respuestas abajo. Si esto te conmovió, comenta 100 veces en el chat y dime desde dónde lo estás viendo. No olvides darle a me gusta y compartir para que más personas puedan disfrutar de esta historia. Esa noche, Grace Whitmore desempacó su ropa en la pequeña habitación que Maggie había preparado en el piso superior. Era modesta, solo una cama individual,
una cómoda estrecha y una ventana que daba al jardín trasero. Maggie apareció en la puerta con un montón de toallas recién dobladas. ¿Seguro que quieres este trabajo, cariño? La mayoría de la gente dura menos de una semana. Grace dobló una camisa y la metió en la cómoda. He trabajado con niños que han pasado por mucho. Creo que puedo ayudarlo. Maggie dudó. Hay algo que debes saber. No creo que la señora Callahan se fuera porque quería. No es la Emily que conocí. Grace mantuvo su expresión neutral, pero por dentro le dio un vuelco el pulso. ¿Qué te hace decir eso? Porque amaba a ese chico más que a su propia vida. Y cuando se fue, no se llevó su ropa ni sus joyas. Simplemente desapareció. La mayoría de sus cosas siguen aquí. ¿Siguen aquí?, preguntó Grace con cuidado. Maggie señaló con la cabeza hacia el fondo del pasillo, en el ático. Rick se deshizo de la mayor parte con el tiempo, pero logré salvar algunas cajas. Pensé que Isen podría quererlas algún día. La voz de Grace se mantuvo firme. ¿Podrías enseñarme? A la mañana siguiente, después de que Rick se fuera a trabajar y Isen regresara a su habitación, Maggie condujo a Grace a una estrecha escalera escondida tras una pequeña puerta en el pasillo. La madera crujió bajo sus pasos al subir. El ático olía a polvo y a tiempo. La luz del sol se filtraba oblicuamente por una pequeña ventana redonda, iluminando montones de cajas viejas. Maggie se detuvo en 3 cajas medianas en la esquina. «Estas son suyas», dijo Maggie en voz baja. «Hace tiempo que no las abro». Grace se arrodilló junto a la primera caja y levantó la tapa. Dentro había vestidos cuidadosamente doblados, un frasco de perfume, algunos libros de bolsillo bastante usados y un pequeño joyero de terciopelo. Lo abrió y encontró piezas sencillas, con un toque sentimental, sin extravagancias. La segunda caja contenía álbumes de fotos familiares de viajes a la playa, cumpleaños y mañanas de Navidad. La sonrisa de Emily en cada una era radiante. Su brazo siempre rodeaba a un Isen risueño. Pero la tercera caja era diferente. Grace levantó la tapa y encontró un fajo de sobresatados con una cinta azul descolorida. Lo desató lentamente, examinando la letra. Un sobre le llamó la atención. Estaba dirigido a mi querido Isen y fechado justo una semana antes de que Emily desapareciera. ¿Puedo?, preguntó Grace. «Adelante», respondió Maggie en voz baja. Grace desdobló la carta. La letra era delicada, pero las palabras me impactaron. «Mi querido Isen, si estás leyendo esto, significa que las cosas no salieron como esperaba. Necesito que sepas que tu madre te ama más que a nada en este mundo, y que nunca te dejaría por decisión propia. Estoy enfrentando algo muy difícil, y hay gente que intenta separarnos, pero te prometo que encontraré la manera de volver contigo. Hasta entonces, sé fuerte, hijo mío. Recuerda que no importa dónde esté, mi corazón siempre está contigo. Quédate con el osito de peluche que te acerqué. Te protegerá hasta que regrese. Con todo mi amor». La vista de mamá Grace se nubló por las lágrimas. Dobló la carta con cuidado y miró a Maggie. «¿Ha visto Isen esto?». Maggie negó con la cabeza. «No, la encontré después de que ella se fuera. No estaba segura de si lo ayudaría o lo lastimaría». Grace tragó saliva con dificultad. «¿Y el osito de peluche?», el mismo que ha estado cargando todos los días desde que ella desapareció. Rebuscando más, Grace encontró una pequeña carpeta escondida debajo de los sobres. Dentro había documentos legales, papeles de divorcio. Emily nunca había presentado notas sobre amenazas e intimidación, aunque los detalles eran vagos. Y al final, una tarjeta de visita, Dr. Thomas Avery, Derecho de Familia y Custodia. En el reverso, con la letra de Emily, el único que puede ayudar contra Charles. Grace contuvo la respiración. Charles Callahan, padre, el abuelo de Isen. Mantuvo la voz baja. «Maggie, sabes que este abogado nunca lo conoció», dijo Maggie. «Pero si Emily tenía su tarjeta, debió confiar en él».
Grace se guardó la tarjeta en el bolsillo. Creo que necesito conocerlo. Esa tarde, tras asegurarse de que Isen estuviera a salvo en su habitación con Maggie cerca, Grace marcó el número de la tarjeta. Bufete de abogados Avery, dijo una voz femenina. Soy Grace Whitmore. Estoy cuidando a Isen Callahan. Encontré su tarjeta entre las pertenencias de Emily Callahan. Creo que tenemos que hablar. Hubo una pausa. Entonces, la voz de un hombre se hizo presente. Señora Whitmore, supongo que llama de Maplewood Estates. Sí. No puedo hablar de esto por teléfono. Es demasiado arriesgado. ¿Puede venir a mi oficina hoy? ¿Cuándo? A las 4. 415 River Street, centro de Hartford. Suite 802. Y señora Whitmore. Su tono se volvió más agudo. Ten cuidado. Si estás investigando esto, puede que alguien ya esté observando. Cuando colgó, Grace tenía las manos frías. Pensaba en lo que podría ser tan peligroso que incluso un abogado temiera las líneas telefónicas. Fue a buscar a Maggie. Tengo que hacer un recado. Es importante. Cuida de Isen por mí. Maggie estudió su rostro. Se trataba de Emily. Grace no respondió directamente. Si no me equivoco, esto podría cambiarlo todo para él. 2 horas después, Grace se encontraba frente a un viejo edificio de ladrillo en el centro de Hartford. Tomó el ascensor hasta el 8º piso y encontró la modesta oficina de Avery Love. Dentro, el doctor Thomas Avery se levantó para saludarla, un hombre de unos 50 años con cabello plateado y ojos penetrantes y perspicaces. «¿Encontraste algo?», dijo. Grace dejó la carta en su escritorio. Emily no se fue voluntariamente. Necesito saber la verdad. Avery miró la carta y luego se recostó. Tienes razón. Emily fue obligada a irse, amenazada con pruebas falsas que podrían destruir su reputación y costarle la custodia de Isen. Todo orquestado por Charles Callahan, estudiante de último año. A Grace se le revolvió el estómago. ¿Por qué? Porque él nunca la aceptó. Pensó que iba tras la fortuna familiar. Cuando ella consideró emprender acciones legales contra su interferencia, él intensificó la situación. Le pagó. Testigos falsificaron documentos y plantaron el tipo de mentiras que se pegan. Grace apretó los puños. ¿Dónde está ahora? Avery dudó. En Willow Creek, Vermont, con un primo. Nuevo nombre, discreta. Ha intentado contactar con Isen, pero cada llamada, cada carta es interceptada. Está desesperada por volver a ver a su hijo. El corazón de Grace latía con fuerza. Entonces lo haré realidad. Avery la observó. ¿Por qué te importa tanto esto? Acabas de unirte a la familia. Sostuvo su mirada sin pestañear. Porque ningún niño debería crecer creyendo que un padre decidió abandonarlo cuando es una mentira. Grace salió de la oficina mientras el sol se ponía. La ciudad brillaba con tonos dorados. Su mente ya estaba pensando en lo que vendría después. De alguna manera, tenía que salvar la distancia. Entre Isen y Emily sin delatar. A Charles Sr. Pero no lo sabía. Él ya sospechaba de ella. A la mañana siguiente, Grace Whitmore se despertó antes de él. Amanecer, pensando ya en la reunión que había organizado el doctor Thomas Avery. Emily Callahan, viva a pocas horas de distancia. En el desayuno, Isen se sentó a la mesa. Con su habitual serenidad silenciosa, bebiendo chocolate caliente de una taza de dinosaurio. Pero cuando Grace tarareó esa canción de cuna, levantó la vista. Solo por un instante, y algo parecido a reconocimiento suavizó su mirada. Rick entró con su traje azul marino, café en mano. Estarás por aquí casi todo el día. Grace sonrió levemente. ¿Casi todo? Puede que tenga que hacer un recado esta tarde. No insistió, pero Maggie captó la mirada de Grace desde el otro lado de la mesa.
Sabía que algo se estaba gestando. A las 2:45 de la tarde, Grace estacionó un sedán prestado cerca del Brookside Café en Hudson Valley. El lugar era pintoresco, todo ladrillo y hiedra, con pequeñas mesas redondas bajo el toldo. Observó el patio. En el rincón más alejado, medio oculta por una maceta de geranios, estaba sentada una mujer con gafas de sol enormes y un suéter gris pálido, con las manos ahuecadas sobre una taza y los nudillos blancos. Grace se acercó con el corazón palpitante. Emily. La mujer levantó la vista y se quitó las gafas de sol. Incluso en la sombra, su belleza se veía atenuada por una profunda tristeza. Tú debes ser Grace, dijo con la voz entrecortada. Por favor, siéntate. De cerca, Emily parecía frágil e irrompible, como un cristal que hubiera sobrevivido a una tormenta. ¿Cómo está?, preguntó sin preámbulos. Grace se inclinó. Todavía no habla, pero me responde. Anoche. Casi sonrió. Emily se tapó la boca, con los hombros temblando. 2 años sin oír su voz. Y ahora me dices que hay esperanza. Hay más que esperanza, dijo Grace en voz baja. Hay una solución. Entrecerró los ojos de Emily. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué arriesgarte a lidiar con Charles? Grace dudó, con la verdad apretándole las costillas. Había preparado este momento durante semanas, incluso años, pero decirlo en voz alta todavía se sentía como saltar por un precipicio. Mi nombre no es realmente Grace Whitmore. Emily parpadeó. ¿Qué? Mi nombre completo es Grace Emily Whitmore. Callahan de sangre. Soy tu prima, hija de la tía Eleanor. Nos conocimos cuando estabas embarazada de Isen. Me pediste que fuera su madrina. Emily se quedó sin aliento. ¿Madrina? Dios mío, eras tú. Grace asintió. Cuando supe que habías desaparecido, investigué hasta encontrar la verdad. La bufanda es para ocultar la cicatriz de mi accidente de hace años. Me hace más difícil de reconocer en las fotografías que Charles podría recordar. Emily la miró fijamente un largo rato antes de inclinarse hacia adelante y tomarle la mano. Viniste a esa casa por mí, por Isen. Vine por los dos, dijo Grace. Y no me iré hasta que él sepa la verdad. Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas de nuevo. Cree que lo abandoné. Lleva el osito de peluche que le regalaste todos los días. Los labios de Emily temblaron. Le he escrito docenas de cartas. Nunca las he enviado demasiado peligrosas. Charles tiene gente vigilándolo. Entonces escribe una más. Grace le pidió que la escuchara en mi voz. Palabras de niña. Nada de política. Solo amor. Emily dudó. Si Charles descubre que has estado en contacto conmigo, conozco el riesgo. He vivido con él desde el día que crucé esa puerta. Mientras Emily escribía, Grace la observaba. La inclinación de sus hombros, la postura de su mandíbula, tan parecida a la de Isen. Cuando Emily deslizó el sobre por la mesa, Grace lo guardó en el bolsillo de su abrigo. Se lo leeré hoy. Emily lo apretó con más fuerza. Prométeme algo. Lo que sea. Si esto estalla y tienes que elegir entre ayudarme y protegerlo, elígelo a él. Siempre. Grace sintió un nudo en la garganta. Lo haría, pero voy a protegerlos a ambos. De vuelta en Maplewood Estates, Maggie recibió a Grace en la puerta. Has tenido una visita antes. Una mujer dijo ser tu prima, rubia, de unos 40 años, llamada Vanessa. A Grace se le heló el pecho. Vanessa Cole. Maggie frunció el ceño. No dijo su apellido. Parecía curiosa. Grace forzó una sonrisa. Gracias, Maggie. Yo me encargo. En la sala, Rick estaba charlando con una mujer rubia bien vestida. Ahí estás, dijo Rick. Tu prima pasó por aquí. A Grace se le aceleraba el pulso. Sí, mi prima. La sonrisa de Vanessa no llegó a sus ojos. Estábamos hablando de asuntos familiares. ¿No era así, Grace? Grace la miró fijamente,
igualando la frialdad. Sí, asuntos familiares. Cuando Rick se apartó para contestar una llamada, la sonrisa de Vanessa se desvaneció. Sabemos quién eres realmente. Charles quiere que te vayas antes de que te vuelvas astuta. ¿Y si no lo hago yo?, preguntó Grace con voz gélida. La voz de Vanessa era gélida. Entonces Isen sufre. ¿Me entiendes? Esa noche, Grace estaba frente a la puerta de la habitación de Isen, con la carta en la mano. Dentro, Isen estaba sentado con las piernas cruzadas en la cama, con el osito de peluche en su regazo. «Tengo algo para ti», dijo Grace en voz baja. «Es de tu mamá». Abrió los ojos de par en par. «Ella no pudo estar aquí, pero te escribió esto. ¿Quieres que lo lea?». Asintió levemente, pero seguro. Grace desdobló la carta. Las palabras de Emily se derramaron en la silenciosa habitación. «Mi dulce Isen, nunca quise dejarte. Me obligaron a ir para protegerte. Cada día pienso en ti. Cada noche sueño con abrazarte de nuevo. Mantén a tu osito cerca. Lleva mi amor. Eres mi corazón, mi alegría, mi eternidad». Cuando terminó, los labios de Isen se entreabrieron. Una lágrima resbaló por su mejilla. Entonces, como la grieta de un lago congelado bajo el sol primaveral, susurró: «Mamá». Grace contuvo la respiración. «¿Qué dijiste?». Esta vez levantó la vista con más fuerza. «Mamá». Era la primera palabra que pronunciaba en 2 años. El sonido de la voz de Isen persistió en los oídos de Grace Whitmore mucho después de que ella lo arropara. Fue solo una palabra, «mamá», pero entreabrió una puerta que había estado cerrada durante 2 largos años. Abajo, Grace estaba sentada en la cocina tenuemente iluminada con Maggie, ambas bebiendo té en silencio. «¿Has hecho algo?», dijo Maggie finalmente. Grace levantó la vista sobresaltada. «Lo vi en tu cara cuando bajaste», continuó Maggie. «En los ojos del niño esta noche, eran diferentes. Vuelve a tener esperanza». Grace no lo confirmó, pero tampoco lo negó. «Las cosas van más rápido ahora». A la mañana siguiente, hizo la llamada. Emily susurró al teléfono desechable que Avery le había dado. Él habló. «Te llamó mamá. Tenemos que concertar una reunión». La voz de Emily se quebró al otro lado. «Mañana, pero tenemos que tener cuidado. Si Charles se entera de esto, no me importa». Emily la interrumpió. «Arriesgaré cualquier cosa por verlo». Grace cerró los ojos. «Entonces, ve a Hollow Creek P. Arca, junto al viejo kiosco de música». Mediodía. La mañana de la reunión, el cielo estaba pesado de nubes. Grace convenció a Rick de asistir a una reunión tardía en la ciudad, diciéndole que llevaría a Isen a un picnic para tomar aire fresco. Maggie empacó una canasta pequeña, sándwiches, rodajas de manzana y 2 latas de limonada. Isen abrazó a su osito de peluche durante todo el camino. Grace no dejaba de mirar por el retrovisor, viendo cómo sus deditos retorcían la cinta desgastada del oso. Cuando llegaron al parque, el aire olía a hierba húmeda y a lluvia inminente. Isen la siguió hacia el viejo kiosco de música. Una figura solitaria estaba allí, su abrigo gris pálido, ondeando con la brisa. Isen Grace dijo suavemente: «Hay alguien que quiere verte». Emily se giró lentamente por un instante. No se movió. Luego, cayó de rodillas con los brazos abiertos. Isen se congeló. Le tembló el labio, y luego él corrió. A Grace se le hizo un nudo en la garganta cuando el niño se abalanzó sobre los brazos de su madre. Emily lo abrazó con tanta fuerza que Grace casi se preguntaba si alguna vez lo soltaría. «Soy yo, bebé». Emily susurró en su cabello. «Soy mamá. Nunca te dejé. No por elección». Isen apretó su rostro contra su hombro. «No te vayas».
No lo haré. No otra vez. Lo prometo. Pero el momento duró. Breve. Un lento aplauso resonó. Detrás de ellos. Grace se dio la vuelta. De pie. Al borde del kiosco de música, vestido. Con un impecable abrigo color carbón, estaba Charles Callahan, de último año. Su cabello plateado estaba pulcramente peinado, su expresión era de fría diversión. Bueno, dijo, no es conmovedor. Emily se tensó, tirando de Eason detrás de ella. ¿Qué haces aquí?, exigió Grace. Podría preguntarte lo mismo, Grace. O debería, dijo Grace Whitmore Callahan. ¿Pensabas que no me enteraría? Su voz era tan áspera como un cristal roto. Charles, Emily, dijo, dando un paso al frente. Déjanos en paz. Ya has hecho suficiente. No tienes derecho a imponer condiciones, respondió Charles con suavidad. Perdiste ese derecho cuando abandonaste a tu familia. Es mentira, y lo sabes, interrumpió Grace. La obligaste a irse. Fabricaste pruebas, sobornaste a testigos. La sonrisa de Charles no se desvaneció. Cuidado, querida. Esas son acusaciones peligrosas. Grace no pestañeó. Tengo pruebas. Y si algo les pasa a Emily o a Eason, esas pruebas irán directamente a la prensa y a la policía. Charles dio un paso al frente lentamente. Te crees lista, pero estás jugando en un mundo que no entiendes. Construye el imperio de esta familia desde cero y no dejaré que una pequeña cruzada sentimental lo destruya. Ya lo hiciste, replicó Emily. El día que me separaste de Eason. Por primera vez, un destello de ira cruzó el rostro de Charles. Actué por su bien. No, Grace dijo que actuaste por el tuyo. Un destello de movimiento captó la atención de Grace. Dos hombres con trajes oscuros salían de detrás de un árbol cercano. Charles sonrió con suficiencia. Ahora, ¿por qué no terminamos esta escena antes de que se comporte mal? Grace se puso delante de Emily y Eason. No te lo llevarás y me vas a detener. Charles arqueó una ceja. Así es, dijo una nueva voz desde atrás. Rick Callahan emergió del camino, con la mirada fija en su padre. Recibí tu mensaje, Grace. Escuché cada palabra. El rostro de Charles se endureció. Rick, no. Me has mentido toda mi vida sobre Emily, sobre todo. La voz de Rick temblaba de furia. Si das un paso hacia ellos, te veré en el tribunal y me aseguraré de que cada trato que haya cerrado salga a la luz. Por un momento, el silencio se apoderó del aire, denso y peligroso. Entonces Charles volvió a sonreír, pero esta vez no llegó a sus ojos. Muy bien. Disfruta de tu pequeña reunión. Solo recuerda, yo nunca pierdo. Giró la cabeza hacia sus hombres y se alejó. La tensión no se disipó hasta que desapareció entre los árboles. Emily abrazó a Eason con más fuerza y Rick se acercó a su hijo. Por primera vez, los cuatro estaban juntos. Grace exhaló lentamente. Esto no ha terminado. Rick asintió. No. Pero ahora sabe que no es el único con poder en esta familia. Pasaron los años y las heridas de la familia Callahan sanaron lentamente. Eason se convirtió en un joven seguro de sí mismo, con un hermano pequeño, Caleb, que trajo aún más luz al hogar. La empresa prosperó bajo el firme liderazgo de Rick, basado en la honestidad en lugar del control. Una tarde de otoño, Charles Callahan, padre, regresó mayor, más tranquilo, y ya no era la imponente presencia que una vez fue. De pie en la puerta, dijo, nadie esperaba que me equivocara. Quiero formar parte de la vida de mi nieto, si me lo permiten. Le dieron una oportunidad, pero con una condición. Podría ser abuelo, nunca más gobernante. Para sorpresa de todos, Charles se conformó con sentarse en las gradas durante los partidos de fútbol y repartir helados después. Mientras tanto, Grace Whitmore encontró su propio capítulo de felicidad al casarse con el Dr. Thomas Avery. Juntos,
Dan la bienvenida a Clare y Daniel a su hogar lleno de ruido, calidez y el tipo de amor que Grace alguna vez pensó que era solo para otras personas. La historia de los años de silencio de Isen, su reencuentro con su madre y la postura que tomaron contra el poder se convirtió en una enseñanza. Un ejemplo compartido en las aulas y en los centros comunitarios como testimonio de la fuerza del amor y la valentía para afrontar el miedo. Una noche de invierno, toda la familia se reunió alrededor del fuego. Isen, Caleb, Clara, Daniel, Emily, Rick, Charles y Grace. Mientras la risa llenaba la sala, Grace captó la mirada de Isen y le dijo en voz baja: «¿Recuerdas el primer día que nos conocimos? Prometí devolverte la risa». Isen sonrió con voz firme y cálida. «Hiciste más que eso. Me diste a mi familia». Y por primera vez, todos en esa sala supieron que la promesa se había cumplido para siempre. Si estuvieras en el lugar de Isen, ¿perdonarías a Charles después de todo lo que hizo? ¿Crees que personas como Charles pueden cambiar de verdad? ¿O simplemente intentaba aliviar su propia culpa? ¿Qué momento de la trayectoria de esta familia te conmovió más? Si te quedaste hasta el final, comenta 100 veces abajo para que sepa que sigues aquí. ¿Desde dónde estás viendo? No olvides darle a me gusta y compartir para que más personas sientan el poder de esto.